Vamos a demostrar rápidamente que la derivada del seno de x es el coseno de x. Y para eso vamos a hacer uso de tres ecuaciones, específicamente dos límites y una identidad trigonométrica. Los límites son el límite cuando delta x tiende a 0 de el seno de delta x sobre delta x, esto es igual a 1. Vamos a llamar a esto la ecuación A. Y la ecuación B entonces sería el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 menos el coseno de delta x sobre delta x, esto es igual a 0. Ecuación B. Y la identidad trigonométrica en este caso de la que hablamos es el seno de x más delta x. Lo vamos a expresar en senos y cosenos. El seno de la suma de dos ángulos, y eso es el seno de x por el coseno de delta x más el seno de delta x por el coseno de x. Ecuación C. Ahora sí podemos proceder a hacer la demostración. Y en primer lugar vamos a escribir la derivada en su definición como el límite de una tangente o de la pendiente de la recta tangente de la recta secante. Cuando el límite de delta x, cuando se aproxima a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x es la derivada de la función f de x. Por lo tanto, si sustituimos en este caso a f de x por el seno de x, nos quedaría de la siguiente manera: el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de x más delta x menos el seno de x sobre delta x, entonces es la derivada del seno de x. Así que vamos a sustituir en primer lugar el seno de x más delta x en función de senos y cosenos, como el seno de la suma de dos ángulos, y quedaría expresado de la siguiente manera: el límite cuando delta x tiende a 0 de el seno de x por el coseno de delta x más el seno de delta x por el coseno de x menos el seno de x sobre delta x, esto es la derivada de f de x. Entonces continuamos simplificando, y lo que vamos a hacer en primer lugar es observarlo el factor común que existe entre el primer y el tercer término, el seno de x, y factorizando algebraicamente tendríamos que el límite cuando delta x tiende a 0 es de seno de x que multiplica a el coseno de delta x menos 1, y distribuimos el denominador en este primer término que acabamos de crear, delta x, más el seno de delta x sobre delta x que multiplica el coseno de x. Entonces vamos a acomodar el primer término extrayendo negativo 1 de lo que está en el paréntesis. Sería de la siguiente manera: menos 1 menos 1. Así que nos quedaría 1 menos el coseno de delta x sobre delta x, y eso se parecería o sería idéntico a la ecuación B que escribimos en primer lugar. Entonces, si aplicamos la ecuación B o el límite B, tendríamos que el seno de x está siendo multiplicado. Así que distribuyendo el límite en los dos términos, en primer lugar tendríamos el seno de delta x por el límite de 1 menos el coseno de delta x sobre delta x, eso es 0, más el límite de seno, el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de delta x sobre delta x, esto es 1 que multiplica al coseno de x, y esto es igual
a la derivada de f de x, que es el seno de x. Por lo tanto, f' de x es igual, este término se cancela, a el coseno de x. Y ahí queda demostrado que la derivada de el seno de x es el coseno de x.